En este tercer video, entonces vamos a terminar la lectura del ejemplo 2. Dice, cierta enfermedad tiene una probabilidad muy baja de ocurrir, de hecho es la probabilidad de 1 sobre 100.000. Calcular la P es 1 sobre 100.000. Calcular la probabilidad de que en una ciudad con 500.000 habitantes haya más de 3 personas con dicha enfermedad. Entonces, si nosotros, es sencillo, de hecho, el poder calcular quién va a ser lambda, puesto que si nosotros suponemos que en la ciudad existen 500.000 habitantes y la probabilidad es muy baja de ocurrir en uno de cada 100.000, entonces lambda pues vendría siendo el cociente entre 500.000 y 100.000, es decir, 5, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, ustedes podrían realizar el ejercicio. Bueno, como para agilizar un poco la presentación, vamos a mirar nosotros la última distribución de probabilidad llamada la probabilidad o la distribución hipergeométrica, la cual nosotros la tenemos en la presentación, ¿sí? Voy a ir a la presentación. Entonces, la distribución hipergeométrica. Esta distribución, ¿sí?, estudia básicamente el comportamiento probabilístico de pequeñas poblaciones con respecto a poblaciones grandes, ¿sí? Esto se utiliza básicamente en herramientas y técnicas de control para procesos experimentales. Entonces nosotros vamos a mirar que esta distribución va a ser muy importante, de hecho es tremendamente importante para la industria, ¿sí?, puesto que me permite hacer un comparativo o utilizar tanto la población, ¿sí?, la totalidad de producción con algunos elementos, ¿sí?, que vienen siendo muestras que cumplen ciertas características. Entonces, la distribución hipergeométrica considera no solo elementos de muestra, de hecho eso es lo más interesante dentro de la distribución hipergeométrica, que no solamente nos basta con elementos de la muestra, sino también elementos de la población. Más adelante, de pronto, las personas que puedan cursar estadística inferencial van a mirar que existe precisamente ese tipo de estadística que a usted le permite predecir en base a algunos elementos dentro de la muestra, elementos importantes dentro de la población y viceversa. Bueno, la fórmula, ¿sí?, empleada dentro de este tipo de distribución viene catalogada por una serie de elementos importantes que nosotros vamos a definir con una serie de letras. Entonces, por ejemplo, miremos que N mayúscula viene siendo el número de elementos de la población, N minúscula viene siendo el número de elementos de la muestra, K viene siendo el número de éxitos de la población. Recordemos que el número de éxito está definido como la característica, digamos, importante a la cual nosotros vamos a hallar cierta probabilidad o cierto, digamos, cuántos elementos cumplen cierta característica dentro de producción, por ejemplo, que sean artículos defectuosos o que cumplan alguna característica, ¿sí?, y esa característica nosotros vamos a emplearla para hallar la distribución. Y X, el número de éxitos de la muestra. Vemos que nosotros tenemos este símbolo acá. Este símbolo simplemente quiere decir que es la combinación de K de X. Nosotros ya lo habíamos mirado, por ejemplo, en su aplicación en Excel, en la presentación que se hizo en la web, ¿sí?, de variable aleatoria en cuanto a la distribución binomial, ¿sí? Este símbolo de acá tampoco es para preocuparse, puesto que es una resta y más que todo es una combinación de esa resta. Recordemos que n menos k pues viene dando un número positivo, ¿sí?, y n minúscula menos x pues también vendría dando un número entero. Muy bien. Es importante entonces mirar
la aplicación de esa distribución hipergeométrica en un caso específico, ¿sí? Vamos a verlo ese caso más adelante. Sin embargo, hay algunos elementos constitutivos dentro de la distribución hipergeométrica que es importante resaltar. Por ejemplo, la media y la desviación estándar. Nos parece importante que nosotros determinemos en cada distribución, bueno, pues cuál sería la media, ¿sí? Como lo hemos venido trabajando en la distribución binomial y en la distribución de Poisson, y cuál sería la desviación estándar. En este caso, nosotros vamos a emplear un símbolo especial, o los libros o textos emplean un símbolo muy especial, de hecho, para determinar la media, es esta letra de aquí, mira, esta letra es una U, con una forma particular de escribirse, ¿sí? Ese se llama mu. Entonces mu va a ser igual a n por k sobre n mayúscula. Recordemos que n mayúscula vienen siendo los elementos de la población y n minúscula vienen siendo los elementos de la muestra. Muy bien. La distribución estándar. La distribución estándar simplemente viene siendo, lo podemos expresar de esta manera, ¿sí? Aunque en el ejercicio que nosotros vamos a realizar previamente, vamos a utilizar esta fórmula. Cualquiera de las dos es valedera porque de hecho son iguales. Muy bien. Entonces, ya expuestos los elementos constitutivos dentro de la probabilidad hipergeométrica, nos dirigimos a desarrollar el siguiente ejercicio. Dice, de un grupo de 10 personas se sabe que 7 practican fútbol y 3 básquetbol. Ojo con esos datos. Si se toma una muestra aleatoria de 3 personas, calcular la probabilidad de que A. Exactamente 2 practiquen fútbol. B. Todos practiquen fútbol. Y la C. La media y la desviación estándar. Bueno, nosotros vemos, o aquí se sabe, digamos, simplemente con una leída al ejemplo, que 10 personas pues vienen siendo nuestra población, ¿sí? Y ahora, nos dice explícitamente que la muestra viene siendo 3 personas. Bueno, muy bien. Vamos a emplear entonces, o vamos a sacar algunos datos. Vamos a hacer la solución, ¿sí? Entonces, que exactamente practiquen fútbol. Si exactamente practican fútbol, exactamente 2 practiquen fútbol, entonces nosotros lo que estábamos hablando, n mayúscula viene siendo el tamaño de la población, n minúscula pues está explícito dentro del texto, que es 3 igual la muestra, K viene siendo simplemente los éxitos de la población, que es 7, y nosotros, o digamos al leer la pregunta o al leer el ítem, inmediatamente relacionamos ese 2 con la X, que es el éxito de la muestra, porque se escogen a 3 personas de manera aleatoria. Entonces, si vamos a decir que exactamente 2 practiquen fútbol, entonces es fácil comprender de que la probabilidad puntual, ¿sí? de que esta probabilidad puntual es simplemente 2. Vamos a darle entonces, para que nos quede bonito, colocarle 2 aquí. La probabilidad puntual de que x sea 2 ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a la probabilidad de que esto va a ser igual a la combinación de ¿qué? A la combinación de 7, ¿sí? De 7 con respecto a 2, de 7 de 2,
y la combinación de 3 de 1. sobre la combinación de 10 de 3. Entonces vamos a insertar ese cuadro de texto, entonces coloquémosle 10 y acá 10 de 3. Recordemos nuevamente que la explicación de la combinación se hizo en la segunda web conference. Perdón, en la web conference de variable aleatoria, ¿sí? No sé el número en realidad de la web conference, no lo recuerdo en este momento, pero es la web conference que se hizo. Entonces es importante mirar esto. Si ustedes realizan las combinaciones, las pueden realizar en Excel. Entonces nosotros vamos a mirar que esto es simplemente el producto de 21, ¿sí?, multiplicado con el 3 y esto a su vez dividido entre 120. ¿Sí? Por lo tanto, eso viene siendo el resultado de 0,525. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que exactamente 2 practiquen fútbol, 2 personas dentro de esa muestra, ¿sí?, entonces viene siendo del 52.5%. Bueno, para el caso B, que no todos practiquen fútbol, en este caso pues ya lo hice previamente, entonces me quedará que n es lo mismo, es el tamaño de la población 10, 3 es el tamaño de la muestra, 7 es k éxitos y x es 3 éxitos en la muestra. Entonces miramos cómo esto me va a dar de la siguiente manera, la combinación, primero la probabilidad puntual de que x sea 3, entonces vendría siendo la combinación de 7 de 3 por la combinación de 3 de 0, aquí hay un por, ¿sí?, sobre la combinación de 10 de 3. Entonces esto vendría siendo nada más ni nada menos, después de realizar alguna serie de cálculos, 35 por 1 sobre 120. Esto a su vez en la división me queda 0,2916, que entonces específicamente vendría siendo el 29.16% de que todos practiquen fútbol. Bueno, para la C dice determine, ¿sí?, la media y la desviación estándar. Entonces nosotros vamos a emplear precisamente las fórmulas que habíamos visto con anterioridad, que son características dentro de la distribución hipergeométrica, y vienen siendo estas. Entonces tú dices la media es mu, y ese mu lo puedes expresar como n, ¿cierto?, n minúscula, que ese n minúscula en realidad es 3 y lo vas a multiplicar, ¿sí?, por EK, pero K vendría siendo 7 y 7 lo vamos a dividir entre 10, que 10 viene siendo n mayúscula, ¿sí? Si nosotros hacemos estas operaciones, pues viene siendo simplemente 21 sobre 10, es decir, 2,1 personas. Entonces la media en este caso, de acuerdo a las condiciones del problema, viene siendo 2,1. En cuanto a la desviación estándar, pues vendría siendo la raíz de mu, que en este caso es 2,1, multiplicándola con n menos k, pero recordemos que n menos k vendría siendo 10 menos 7, y esto a su vez lo vamos a dividir entre 10, ¿sí? Para que les quede, para efectos de entender esta división y para que no nos vaya a sorprender de pronto algún resultado equivocado, entonces le colocamos paréntesis a la operación, y esto lo vamos a multiplicar a su vez con 10 menos 3, ¿sí?,
que ya nosotros sabemos de dónde sale,